dones y la escatología, los dones y la escatología. Y vamos a conocer, a ver la relación que existe entre los dones precisamente y la escatología. Esto es muy importante para que también a través de esta enseñanza podamos nosotros entender la función, el trabajo de la iglesia, porque la verdad, hermanos, es que quizá por cultura tenemos la idea de que la iglesia, al reunirse como cuerpo de Cristo y que la presencia de Dios está en medio de nosotros, debería de ser una experiencia sobrenatural, una experiencia llena de la actividad de Dios a través de su Espíritu. Entonces no debería haber domingos en los que la presencia de Dios no se manifestara, sanando, restaurando vidas, haciendo milagros, quizá habiendo expresiones de profecías, de palabra que Dios traiga a la vida de cada persona. Y también por la idea que tenemos, por ejemplo, del pasaje de la carta a los Romanos, donde el escritor, de la carta a los Hebreos, donde el escritor dice que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y sobre la base de este versículo, pues se tiene la idea de que si Dios hizo ayer milagros, hoy debería estar haciendo milagros y durante el tiempo que estemos en esta tierra, seguir haciendo milagros. Entonces, pensamos en la iglesia, muchos creyentes ven la iglesia como ese escape donde el fin de semana, que a lo mejor tuviste trabajo, te sentiste frustrado, cansado, agobiado por las diferentes actividades, por los diferentes problemas que viviste en la semana, muchos creyentes ven la iglesia como ese escape donde van a tener un encuentro con Dios, donde van a tener una experiencia personal con Dios y de alguna forma van a salir de la congregación completamente renovados, llenos del Espíritu de Dios, del poder de Dios. Y hay momentos específicos, dependiendo de la tradición, quizá en la alabanza, sentir la presencia de Dios, o en la predicación, algo en particular que Dios va a poner en tu vida, te va a hablar, te va a hacer sentir. Y todo esto ha generado en el cristianismo una expectativa que cuando no se alcanza en la reunión congregacional, algunos hermanos terminarán decepcionados y pensando, bueno, quizá la iglesia a la que estoy, en la que estoy asistiendo, a la que pertenezco, es una iglesia muerta, apagada, le falta el Espíritu, le falta el poder de Dios, le falta la unción, sobre todo al pastor. El pastor es como el canal entre Dios y el pueblo, ¿no? Entonces, el pastor y el grupo de alabanza es el responsable de llevar el poder de la presencia de Dios a toda la congregación, quienes son en muchas veces recipientes pasivos del poder de Dios que se va a derramar a través del grupo de alabanza y a través del predicador. Lo único que tú tienes que hacer es asistir, sentarte y esperar que los que tengan que hacer algo lo hayan hecho para que tú seas el receptor pasivo del poder de Dios. Y esa es la idea, ¿no? Esa es la idea que mucha gente tiene. Entonces, vas a ver que las iglesias que se llenan son precisamente las iglesias en donde la gente va a tener una experiencia, sin lugar a dudas, con Dios. Y ahora, yo no estoy diciendo que esas experiencias sean falsas o equivocadas, pero la intención a través de este estudio es ver precisamente cómo era la expresión, la manifestación de Dios en la iglesia del primer siglo y cuál debe ser la función de la iglesia del siglo XXI. Por eso el tema, dones y escatología, dones y escatología. Primero, quiero comenzar definiendo algunos puntos que son importantes. ¿Qué son los dones? ¿Qué son los dones? Los dones son, la mayoría de comentaristas, de estudiantes de las Escrituras lo definen de esta forma, y me parece una forma correcta. Definen los dones como la manifestación, por ejemplo, el pastor John MacArthur define los dones como canales dados por Dios
al creyente, diseñados sobrenaturalmente para cada cristiano. Entonces, ¿qué son los dones? Y varios escritores, sin importar la inclinación teológica que tengan, van a definir más o menos los dones de la misma manera. ¿Qué son los dones? Canales dados por Dios al creyente, diseñados soberanamente para cada cristiano. Entonces, un don es una habilidad o es un regalo espiritual de Dios a la iglesia. Esos son los dones. En las Escrituras vamos a encontrar algunos pasajes que nos hablan concretamente de los dones. Por ejemplo, primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículos 8 al 10. Le voy a ir dando las citas. Usted puede buscarlo aquí, buscarlo en casa o grabarse la cita. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, verso 8 al 10. Usted va a encontrar lo siguiente que escribe Pablo. A cada uno se le da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de conocimiento, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad, a otro hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. En este párrafo nos vamos a encontrar entonces con un grupo de dones y vamos a encontrar 13 dones mencionados en 1 Corintios capítulo 12, versículo 8 al 10. Luego, en el mismo capítulo 12, pero en el verso 28 y 29, vamos a encontrar otra breve lista de dones. Apóstoles, segundo profetas, tercero maestros, luego milagros, dones de sanidad, de ayuda, de administración y diversos tipos de lenguas. ¿Son todos apóstoles? Pregunta Pablo. ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? Pablo enumera 5 dones adicionales. Entonces, tenemos 12 en la primera lista, 13 dones en la primera lista, 5 más en la segunda lista. En Efesios capítulo 4, versículo 11, encontramos: y él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Encontramos otra breve lista de dones. Si tomamos en cuenta estas 3 listas que nos da Pablo en Corintios y en Efesios, vamos a tener alrededor de 20 dones, dependiendo de cómo se cuenten, cómo se enlisten, pero vamos a tener en promedio 20 dones. ¿Habrá más dones aparte de estos 20? ¿Existirán otros aparte de estos 20 dones? ¿Qué les parece el don de la música? ¿O el don de acomodar sillas? ¿O el don de prender los ventiladores? ¿Qué le parece? ¿Nos quedamos con los 20 o habrá más dones? Dice, por ejemplo, Peter Wagner, un escritor carismático, que él piensa que existen más de 20 dones y que pueden enumerarse otros precisamente como el don de la artesanía, el don de la música, y en fin, hace el don de los nombres, hace una lista más allá de los que encontramos en las Escrituras. Es muy común entre creyentes escuchar que alguna persona, algún creyente le dice a otro creyente: oye, yo creo que tú tienes el don de, ¿no? Porque se te facilita mucho hacer estas cosas. Creo que Dios te ha dado este don, el don de enseñar a los niños, porque se te facilita mucho hacer esto, o el don de cantar, o el don de tocar un instrumento. Pero tenemos que aprender a diferenciar entre lo que es un don y lo que es una habilidad, ¿sí? Hay personas que tienen don de la enseñanza, que tienen la habilidad de enseñar y no son cristianos, pero tienen una habilidad para enseñar. Hay personas que tienen habilidad para cantar y no son cristianos. De hecho, te aseguro, o una habilidad, sí,
una habilidad para cantar y no son cristianos. Te aseguro que probablemente tú estás pensando en muchos artistas que cantan muy bien y que desearíamos que fueran cantantes cristianos. ¿No es cierto? Pero no lo son. Hay personas que tienen habilidades para la cocina, para distintas actividades, pero una habilidad no es un don. Acuérdate, el don es una habilidad sobrenatural dada por Dios. Si el don, si la enseñanza fuera un don, acuérdate, si la enseñanza fuera un don, es decir, una habilidad sobrenatural dada por Dios, entonces, ¿por qué en la iglesia cristiana tenemos maestros que son excelentes expositores, pero que muchas veces están equivocados en sus posturas doctrinales? Se supone que si es un don, no errarían en la enseñanza. ¿Me estoy explicando? ¿Por qué tenemos, por ejemplo, expositores que son dispensacionalistas, a pesar de que son buenos maestros, siguen un sistema equivocado de interpretación bíblica? Entonces, quiero que pienses en eso. Si la enseñanza es un don, porque hay maestros, hablando dentro del cristianismo, que se equivocan en cuanto a la enseñanza. El don es infalible porque viene directamente de Dios. Dentro de la iglesia cristiana existen fundamentalmente dos formas de entender los dones espirituales. La primera es que todos los dones son para todos los creyentes en la actualidad, y esta postura la sostiene la iglesia pentecostal y carismática. Todos los dones son para todos los creyentes en la actualidad. Vas a ver que con mayor recurrencia en las iglesias de tendencia pentecostal, pues nos vamos a encontrar que hay apóstoles, que hay profetas, que hay evangelistas, que hay personas que dicen tener el don de sanidad, el don de discernimiento, el don de lenguas, diversos dones de los que encontramos enlistados. Incluso algunos que no están en la lista los vas a encontrar en algunos maestros o en algunos creyentes congregantes en la iglesia pentecostal y carismática. La segunda postura es que algunos dones han sido eliminados o han llegado a su fin, han cesado. Esta postura está dentro de la iglesia bautista y la iglesia reformada. Entonces, la segunda postura sostiene que los dones milagrosos, hacer milagros, sanidades, lenguas, apóstoles, profetas, discernimiento, los dones milagrosos han cesado y solamente quedan los dones que pueden ser un poco más naturales, como el don de la enseñanza, el don de dar, el don de sabiduría. Estos dones que pueden ser más naturales, más humanos, por decirlo de esta forma, son los que permanecen presentes en la congregación. La postura que nosotros sostenemos, la postura que sostiene en la iglesia, es que todos los dones, si en la escritura encontramos una lista de 20 dones, todos los dones han cesado completamente. Todos, absolutamente todos. Ahora, esto tiene un respaldo y al final vamos a ver cómo entonces debemos entender la iglesia y cómo debemos hacer iglesia también. Pero para entender esto, vámonos al Antiguo Testamento, porque ahí vamos a encontrar un patrón que nos va a servir para interpretar la Escritura. Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículo 32. Mateo capítulo 12, versículo 32. Y recuerda, el Evangelio de Mateo es parte del Antiguo Testamento, aunque en nuestras Biblias está dentro del Nuevo Testamento. El Evangelio de Mateo es parte del Antiguo Testamento porque nos habla de la vida de Jesús dentro del Antiguo Pacto. Mateo 12, 32 dice: y a cualquiera que hable contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero a cualquiera que hable contra el Espíritu Santo no se le perdonará, ni en este siglo, ni en el mundo
venidero, o ni en el venidero, dice el texto. En este pasaje vemos claramente que Jesús, como judío, entendía la historia del pueblo del pacto en dos edades. El mundo presente, el siglo presente que menciona en el verso 32, en este siglo, y el mundo por venir, o que es conocido también como el Olam Jabá, y que se consideraba el mundo del Mesías. Entonces, quiero que piensen esto. Para Jesús, como para cualquier judío de su época, la historia del pueblo estaba dividida en dos partes. El mundo presente, o el mundo de Moisés, la era mosaica, y el mundo por venir, que era la era del Mesías, la era mesiánica. La palabra venir, venidero, que usted encuentra al final del versículo 32 en el Evangelio de Mateo capítulo 12, es el término griego melo, o melo con doble L, melo. ¿Y qué significa a punto de ser? A punto de aparecer. Así que Jesús está diciendo, el que blasfema contra el Espíritu no alcanzará perdón ni en la era mosaica, ni en el mundo que está inmediatamente por venir. Ahora, no vamos a hablar de la blasfemia, pero quiero que usted entienda lo que Jesús está hablando y que era comprensión de todos los judíos. Ellos entendían que la historia del pueblo del pacto se dividía en dos partes, el siglo presente y el mundo por venir. Ya hemos hablado un poco de esto en la congregación, no vamos a profundizar mucho, porque ya lo hemos hablado en la congregación. Acompáñenme a Nehemías capítulo 9, versículo 19 al 21. Nehemías capítulo 9, verso 19 al 21. Cuando alguno de ustedes lo encuentre, puede darle lectura. Nehemías 9, versos 19 al 21. Nehemías 9, versos 19 al 21. Dice, tú los abandonaste en el desierto porque eres muy compasivo. Tú no los abandonaste en el desierto porque eres muy compasivo. Jamás apartó de ellos la columna de nube que los guiaba de día por el camino, y ni dejó de alumbrarlos la columna de fuego que de noche les mostraba por dónde ir. Con tu buen espíritu les diste entendimiento, no les quitaste tu maná de la boca, les diste agua para calmar su sed. 40 años los sustentaste en el desierto, nada les faltó, no se desgastaron sus vestidos, ni se les hincharon los pies. Increíble, durante 40 años el pueblo de Israel en el desierto experimentó milagros increíbles. ¿Como cuáles? Observe lo que dice, comieron maná. ¿Cuántos años sembraron cuando estaban en el desierto? Ni un solo año. Toda la comida que ellos comían a diario era sobrenatural. Comieron maná. Les diste agua para su sed. ¿Cuántos pozos cavaron cuando estuvieron en el desierto? Ninguno. Dice también, durante 40 años los sustentaste en el desierto y nada les faltó. No se les desgastó la ropa, ni se les hincharon los pies. 40 años, me imagino a esas mujeres con la misma ropa durante 40 años. Yo creo que estaban hartas de ver el mismo vestido 40 años, deseaban ya cambiar de ropa. Pero bueno, eso fue un acto milagroso de parte de Dios. 40 años, dice, no se les acabó la ropa ni se les hincharon los pies. Llama la atención que en el libro de Nehemías dice, nada les faltó, durante 40 años los sustentaste. Una actividad sobrenatural de Dios para su pueblo. Así que la primera etapa de milagros que nosotros vamos a encontrar abarca desde Moisés hasta Josué. 40 años en el desierto, ellos fueron sustentados de forma milagrosa.
Cuando ellos entran a la tierra prometida, cesa el maná del cielo, cesa el agua y comienza el desgaste de la ropa de forma natural como para cualquier otro ser viviente. Josué capítulo 5, versículo 12. Josué capítulo 5, versículo 12. Josué capítulo 5, versículo 12. 12. Desde ese momento dejó de caer maná y durante todo ese año el pueblo se alimentó de los frutos de la tierra. Muy bien. El maná cesó al día siguiente de haber entrado a la tierra de la promesa. Ahora, ¿cómo se alimentaron entonces? El fruto de la tierra. Ya no hubo comida sobrenatural. Vaya conmigo al Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo 31. Lucas 9, 31. Tenían un aspecto glorioso y hablaban de la partida de Jesús, que él estaba por llevar a cabo en Jerusalén. Muy bien, hablaban de la partida de Jesús, la cual estaba a punto de cumplirse en Jerusalén. Es interesante que la palabra partida que aparece ahí es el término para el término griego éxodo. Entonces, ¿de qué estaban hablando? Del éxodo de Jesús a punto de cumplirse en Jerusalén. ¿Cuándo fue la primera etapa de milagros? En el éxodo del periodo de Moisés hasta Josué. Ahora, a esto se le llama tipo. El primer éxodo fue el que realizó Moisés con el pueblo de Israel. El segundo éxodo es el que encontramos aquí ya anticipado en Lucas 9:31. Aparecieron Moisés hablando junto con Jesús acerca del éxodo que Jesús estaba a punto de iniciar. ¿Cuál es el propósito de este segundo éxodo? Isaías capítulo 11, versículos 10 y 11. Isaías capítulo 11, versículos 10 y 11. En aquel día se alzará la raíz de Isaí como estandarte de los pueblos. Hacia él correrán las naciones y glorioso será el lugar donde reposa. En aquel día el Señor volverá a extender su mano para recuperar al remanente de su pueblo y a los que hayan quedado en Asiria, en Egipto, en Patros, en Cus, en Elam, en Sinar, en Hamar y en las regiones más remotas. Gracias. La segunda parte dice algo interesante. En aquel día el Señor extenderá su mano por segunda vez. ¿Cuándo fue la primera vez que el Señor extendió su mano? En el éxodo egipcio. Y dice, por segunda vez extenderá su mano para recoger a su pueblo, para recoger a las 12 tribus. Así que usted puede ver que esto se cumple precisamente en el Evangelio de Lucas. Vemos que ya se tiene en mente, Jesús va a iniciar un segundo éxodo. Por segunda vez, la mano del Señor se ha de levantar en favor de su pueblo. Vamos a Éxodo capítulo 12, versículo 3. Así que tenemos un éxodo en el libro precisamente de Éxodo, que nos recuerda la salida de Israel de Egipto y su peregrinaje hacia la tierra prometida. Luego en los evangelios, los evangelistas, el escritor Lucas, advierte o registra el momento en el que el Señor Jesús está hablando con Elías y Moisés acerca del segundo éxodo que había sido anticipado por el profeta Isaías acerca de la congregación de las tribus que habían sido dispersas alrededor de Israel.
Éxodo capítulo 12, versículo 3. Hablen con toda la comunidad de Israel y díganles que el día 10º de este mes todos ustedes tomarán un cordero por familia, uno por cada casa. ¿Cuál es la señal de que el éxodo va a iniciar? El sacrificio del cordero. Ahora, ¿recuerdas qué es lo que celebramos en la semana pasada? La muerte del Señor Jesús, que conmemora el segundo éxodo. Espero que vayas teniendo esto en cuenta porque es muy importante para ver esa relación. Entonces, puedes notar cómo desde Moisés hasta Josué, en ese periodo, hay una actividad especial de parte de Dios entre su pueblo para recordarles que Él está con ellos y que va a sustentarlo. También esto es importante porque Dios les recuerda que todas estas acciones milagrosas de parte de Dios en favor de Israel es con el propósito de que ellos aprendan a confiar en Él y a temerle. Luego, en el segundo éxodo, ¿cuándo inicia el segundo éxodo? En la cruz de Jesucristo. Pero así como el primer éxodo no se concluyen, es decir, no se concluye solamente con que Israel salga de Egipto y ya, porque el éxodo termina cuando Israel sale de Egipto, pero cuando entra a la tierra prometida es que se le da final al éxodo. Así que comienza con su liberación de Egipto y termina con su entrada a la tierra de la promesa. El segundo éxodo comienza con la muerte del Señor Jesús, pero termina con la destrucción del antiguo templo, del templo de Jerusalén. Y vamos a ver lo que dice la Escritura. Josué capítulo 5, versículo 9 y versículo 10. Josué capítulo 5, versículos 9 y 10. Luego el Señor le dijo a Josué: hoy les he quitado de encima el oprobio de Egipto. Por esa razón aquel lugar se llama Gilgal hasta el día de hoy. Al caer la tarde del día 14 del mes primero, mientras acampaban en la llanura de Jericó, los israelitas celebraron la Pascua. Muy bien, muy bien. ¿Notaron lo que dice el texto? ¿Cuándo los israelitas celebraron de nuevo la Pascua? Después de la destrucción de la ciudad fortificada de Jericó. Quiero que piensen en esto. Si ustedes recuerdan la historia, ellos salen de Egipto y durante 40 años ellos están dando vueltas en el desierto, están caminando en el desierto. No han llegado a la tierra que Dios les ha jurado. En estos 40 años la presencia de Dios es evidente en medio de ellos a través de todos estos aspectos milagrosos. La nube de día, la columna de fuego durante la noche, el maná que los alimenta todos los días, el agua que los sigue en todo su peregrinaje. Todo esto es fascinante, es emocionante. Todo esto es algo que les recuerda: Dios está con ustedes. Pero cuando ellos están ya de frente a la tierra de la promesa, de frente a la tierra prometida, Moisés ha muerto y ahora Josué es quien dirige al pueblo. Y lo primero que se encuentran después de 40 años de haber vagado en el desierto es una ciudad, pero esta ciudad está amurallada, está fortificada. Es el principal impedimento que tiene este pueblo para entrar a la tierra de la promesa. Ellos están, acuérdense, ellos no son gente de guerra, son simples esclavos que durante 40 años han vagado en el desierto, sus hijos han nacido en el desierto, no tienen adiestramiento de guerra, todo lo que han vivido es a través del cuidado generoso de Dios sobre ellos. Ellos no han cultivado, ellos no siembran, ellos no cosechan, no crían ganado, todo ha sido parte del amor bondadoso de Dios sobre sus vidas. Y lo primero que se encuentran enfrente es una gran muralla. ¿Cómo crees que se sintieron al ver esa muralla? Yo creo que desilusionados. De hecho, el texto nos dice que desilusionados. ¿Por qué? Porque ahora esa enorme muralla les estaba diciendo: ustedes no pueden entrar a ese lugar.
¿Qué es lo que dice el texto? Bueno, ustedes conocen la historia. Dios le ordena al pueblo de Israel que solamente los sacerdotes se enlisten al frente y que durante 7 días den vuelta a la ciudad amurallada tocando el cuerno, el shofar o la trompeta alrededor, y el 7º día habrían de dar 7 vueltas tocando el shofar o tocando la trompeta. Y dice en el verso 9 del capítulo 5 de Josué, y el Señor le dijo a Josué, hoy. Hoy implica cuando cayó la ciudad amurallada. Hoy he quitado de ti el oprobio de Egipto. Por eso aquel lugar se llama Gilgal hasta el día de hoy. Mientras el pueblo de Israel estaba acampando en Gilgal, celebraron la Pascua el día 14 del mes al atardecer en las llanuras de Jericó. Cae la ciudad amurallada y Dios les dice, he quitado el oprobio de Egipto. ¿A qué se refiere? Ya no son más errantes, extranjeros, peregrinos, han llegado a su tierra. Los saqué de Egipto para introducirlos a esta tierra y durante 40 años no pudieron hacerlo, pero hoy quito el oprobio, quito la vergüenza de ustedes. Quito la vergüenza de ustedes que quizá 40 años cargando sobre sus espaldas la idea de que salimos de Egipto para ir a ningún lado. Salimos de Egipto para morirnos en el desierto. Dios les dice, aquí está la tierra que les juré, el lugar que yo les juré. Ahora, yo sé que esto sonaría más fascinante si esto se aplicara directamente a nosotros, ¿no? Si dijéramos, has llegado a tu Gilgal, has llegado al lugar donde Dios va a quitar tu oprobio, ¿no? Es lo que generalmente la iglesia suele o quiere escuchar. Estás en tu Gilgal, estás en el lugar donde Dios va a quitar tu oprobio. Hoy el Señor me dice que quita tu oprobio. Entonces, ¿ustedes qué dicen? Amén. Gloria a Dios. Pero no, esto se le llama antitipo, esto se le llama tipo. Y el antitipo es precisamente el cumplimiento. Ahora, Jesús inicia el segundo éxodo. Él es el nuevo Moisés, pero también es el nuevo Josué. Durante 40 años, después de la muerte del Señor Jesús, los discípulos, que ahora eran los apóstoles, tuvieron la tarea de congregar al Israel que estaba disperso. Antes de ascender, Jesús le dijo a los discípulos, y esto fue una comisión para ellos y solamente para ellos, no para nosotros: id y predicad el evangelio a toda la tierra. Es una comisión para ellos, no para nosotros, porque ellos eran los encargados de recoger a las 12 tribus que estaban dispersas y cumplir de esa forma Isaías acerca de que nuevamente Israel se congregaría en su tierra y delante de su Mesías. Durante 40 años, los apóstoles, los discípulos de Jesús, caminaron por todo el imperio de ese entonces anunciando la venida del Mesías y recogiendo al pueblo de Israel para congregarlo en la persona de Jesucristo. 40 años. Pero durante 40 años ellos estaban también como en el desierto. Acuérdense, estaban precisamente en esa etapa o en ese lugar que se le conoce como... Se me fue el nombre. La zona limítrofe. Porque no eran esclavos en Egipto, pero tampoco estaban en la tierra de la promesa. Y en esa circunstancia también se encontró la iglesia. La iglesia del primer siglo. Tú y yo no estamos... no somos peregrinos ya. A veces es muy común escuchar, somos peregrinos en esta tierra. No, mis hermanos, no somos peregrinos. Estamos en la tierra que le pertenece a nuestro Dios. No somos peregrinos. Es cierto, nuestra vida aquí es temporal, pero eso no significa que somos peregrinos. Estamos en la presencia de Dios. No vamos de paso. Después, cuando este cuerpo cuando tengamos que dejar este cuerpo, seguiremos en la presencia de Dios porque todo es de Dios. Lo visible y lo invisible. Así que nosotros no somos más peregrinos. Pero en la iglesia del primer siglo sí fue peregrina porque ni estaban bajo el antiguo pacto
porque ya había venido Jesús, pero tampoco estaban dentro del nuevo pacto porque aún estaba presente el templo, el sacrificio y el sacerdocio. Así que ellos se sentían peregrinos y extranjeros, porque no podían ser miembros del antiguo pacto porque ya había venido Jesús, pero todavía no podían disfrutar de la plenitud del nuevo pacto porque el templo estaba todavía de pie. Eran peregrinos y extranjeros. Espero que vayas entendiendo este punto. Así que pensemos, al igual que Israel en algún momento, cuando estaban ya más cerca de la tierra prometida que de Egipto, se encuentran con algo que parecía insuperable: las murallas de Jericó. ¿Se acuerdan que cuando envían a los espías, ellos regresan con una información bastante frustrante? Los que viven detrás de esas murallas son tan altos como los cielos y nosotros tan pequeños como las langostas. ¿Cómo vamos a poder poseer esa tierra? Y cuando vemos ahora desde el punto de vista del nuevo pacto, la iglesia del primer siglo era una iglesia débil, era una iglesia perseguida por el judaísmo, una iglesia perseguida por el imperio romano, una iglesia diezmada por un lado y por otro lado. ¿Cómo la iglesia del primer siglo iba a poder derrocar a un sistema tan poderoso como el sistema judaico, siendo que el sistema judaico tenía el apoyo del imperio romano? ¿Cómo iban a poder ir en contra de una religión tan poderosa? Parecía realmente imposible que el antiguo pacto cayera. ¿Quién iba a poder destruir el templo, siendo que el judaísmo contaba con el apoyo del imperio romano? Jamás se imaginaban que ese imperio que tanto los apoyó fue el mismo que terminó destruyendo el templo y con ello acabando con la ciudad y con todo lo que simbolizaba el antiguo pacto. Quiero que vayas viendo estas similitudes, estas analogías o este patrón. Entonces, 40 años, la primera temporada de milagros los encontramos de Moisés hasta Josué. Luego, el mismo patrón lo encontramos desde Jesús hasta la destrucción del templo. En esos 40 años te vas a encontrar con que hubo una cantidad impresionante de milagros. Actos, sanidades, resucitación de muertos, cojos recuperando las extremidades, en fin, milagros que hoy en la actualidad no son reales o que no son visibles. Por ejemplo, hablamos o hemos escuchado de personas que dicen que van a campañas de sanidad y reciben algún milagro, pero honestamente, ¿has visto a paralíticos levantarse? Bueno, hemos visto a personas que dicen, tenía dolor de cabeza y se me quitó. Bueno, eso también sucede si te tomas un paracetamol. Otros dicen, Dios me redujo una talla, este pantalón me apretaba y ahora me queda flojo, me redujo una talla. Eso es para esa gente es un milagro. No entienden precisamente las analogías de la Escritura, no ven la relación entre lo que sucede en el antiguo pacto y lo que sucede en el nuevo pacto, y piensan que Dios está dedicado a hacer milagros, el milagro que tú quieras, el que tú necesites, Él va a hacer un milagro. No ven esa relación entre la profecía y el cumplimiento en la persona de Jesús. Cuando el pueblo de Israel entra a la tierra prometida, termina todo lo sobrenatural. De aquí adelante, Israel, tienes que trabajar como trabaja el resto de las naciones. ¿Quieres comer? ¿Qué tienes que hacer? Sembrar tu tierra, exactamente. ¿Quieres comer carne? Ya no van a descender las aves para que tú las consumas. Ahora tienes que criar ganado, cuidar ese ganado y consumir lo que tú mismo estás produciendo. Terminó el tiempo milagroso. ¿Quieres tomar agua? Ahora tienes que cavar tus propias cisternas, confiando en que estás en la tierra que le pertenece a Dios y que Dios te va a bendecir en todo lo que tú hagas. Regresando a estos textos, no nos estamos concentrando en uno en particular,
pero estamos tratando de ver la historia comparada entre lo que sucede en el Antiguo Pacto y en el Nuevo Pacto. Podemos ver también, podemos considerar Efesios capítulo 4, versículos 11 al versículo 16. Vamos también a Hebreos capítulo 3, versículo 9. Hebreos capítulo 3, versículo 9. Y Hechos capítulo 2, versículo 17 al 21. Hebreos 3, 9. Hechos 2, 17 al 21. Vamos con Hebreos 3:9. Si alguien lo tiene, puede darle lectura. Hebreos 3:9, luego Hechos 2:17 al 21 y finalizamos con Efesios. Ahí sus antepasados me tentaron y me pusieron a prueba, a pesar de haber visto mis obras 40 años. Sus antepasados me tentaron y me pusieron a prueba, a pesar de haber visto mis obras durante 40 años. Durante 40 años Dios estuvo manifestándose en la nación de Israel. Hechos capítulo 2, versículo 17 al 21. Hechos 2, 17 al 21. Sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano, los hijos y las hijas, los padres y los profesarán, tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos. En esos días derramaré mi espíritu sobre todos mis siervos y mis siervas y profetizarán. Así como los últimos días de esclavitud del pueblo de Israel duraron 40 años, porque recuerden, salieron de Egipto, pero mientras peregrinaron en el desierto, seguían llevando el oprobio de Egipto, y durante 40 años duraron esos últimos días. También la liberación o el segundo éxodo duraron 40 años, no 40 días, 40 años, desde la muerte de Jesús hasta la destrucción del templo. Y en esos encontramos el mismo patrón. Dios diciendo, derramaré de mi espíritu en los últimos tiempos. ¿Últimos tiempos de qué? Del antiguo pacto. Acompáñenme a Efesios capítulo 4, versículos 11 al 16. Once al 16. Efesios 4, 11 al 16. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo todos llegaremos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforma a la estatura de Cristo. Así que ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo con la iglesia perfecta? A fin de perfeccionar a los santos. Hace rato estábamos cantando esta alabanza, ¿no? Hay una estrofa que dice, aunque no es perfecta, lo que dice es la familia de Dios. Bueno, creo que la canción se refiere a que la iglesia no es perfecta en el sentido de que a veces nos peleamos, a veces nos distanciamos, a veces tenemos malos entendidos. A eso se refiere. ¿Pero a qué se refiere el apóstol Pablo cuando dice a fin de perfeccionar a los santos? ¿A qué se refiere?
llegue el nuevo pacto. Hasta que llegue el nuevo pacto. Pero hay algo, observen también lo que está escribiendo en uno de los versos. Dice, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Te acuerdas lo que dice Hebreos capítulo 3, versículo 9? Vamos a repetir Hebreos 3, 9. Hebreos 3, 9. Me tentaron y me pusieron a prueba. ¿Qué significa eso? En pocas palabras, Israel desconfiaba de Dios. Me tentaron y me pusieron a prueba. Israel desconfiaba de Dios. Ellos dudaban de la bondad de Dios, dudaban de que Dios fuera realmente generoso con ellos y lo pusieron a prueba. Y constantemente nos estamos muriendo de hambre, tenemos sed, tenemos hambre, queremos otro tipo de comida. Tú no eres bueno con nosotros. Me tentaron y me pusieron a prueba. ¿Qué es la imperfección? La desconfianza en Dios, no confiar plenamente en la bondad de Dios. Eso es tentar a Dios. Ahora, bajo el nuevo pacto, durante 40 años, en esa etapa de transición, la iglesia del primer siglo también es receptora de una cantidad de milagros sorprendentes, porque de alguna forma Dios les está diciendo, confíen, mientras que el judaísmo les decía, ustedes están mal, por eso los persiguen, por eso los matan, porque Dios los está castigando por infieles, por apartarse del pacto, por quebrantar la ley de Moisés, por no ser fieles a los padres. Dios los está castigando a través de los milagros. Dios les decía, confíen, yo los amo, yo estoy con ustedes, manténganse firmes, yo soy bueno con ustedes. Entonces, ¿qué es la perfección? La perfección es cuando precisamente es llegar al punto de confiar plenamente en Dios. La iglesia en la actualidad ha alcanzado la perfección en ese sentido. No hay otro Dios para nosotros. En ese sentido hemos alcanzado la perfección de que el único en el que confiamos es plenamente en el Señor, ¿no es cierto? Entonces la perfección no tiene que ver con nuestras relaciones. No tiene que ver con que hoy te peleaste con el hermano o con la hermana. Eso no tiene que ver con la perfección. La perfección tiene que ver con el hecho de que nuestra fe, nuestra confianza está plenamente en Jesús. No existe otro Dios para nosotros. No hay ningún otro Dios en el que podamos decir es más bueno que Jesús. Miramos hacia atrás y nos damos cuenta que qué bueno es confiar en Él. Él es bueno, es bondadoso. Lo que nosotros vivimos internamente, si de repente nos disgustamos, nos enojamos, no nos hablamos, eso no tiene que ver con perfección. La iglesia ya es perfecta. Porque el único Dios en el que confiamos, ¿en quién es? Es Cristo. Ya no estamos tambaleándonos y si mejor nos regresamos al antiguo pacto. Y si mejor nos circuncidamos, y si guardamos la ley de Moisés. Les digo, como les decía en una de las enseñanzas, ¿qué sentido tiene circuncidarse? ¿Dónde está el templo donde vamos a ir a adorar al Señor? ¿Qué sentido tiene leer la Biblia en hebreo? A menos que tengas el propósito de hacer una buena exégesis de las Escrituras. Pero ¿qué sentido tiene leer la Biblia en hebreo? ¿Qué sentido tiene los hombres, a menos que sea por cuestiones de gusto, que te dejes crecer la barba y te pongas un talit, un velo judío para hombres de oración? ¿Qué sentido tiene eso? ¿Qué sentido tiene que las mujeres se vistan con túnicas largas y sus velos y guarden las leyes de limpieza ritual del antiguo pacto? ¿Qué sentido tiene? No tiene ningún sentido. En otras palabras, el judaísmo ya no es una competencia para la fe en Cristo, porque no existe ni templo, ni sacerdocio, y mucho menos sacrificio. El judaísmo no es más una competencia para la fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces la iglesia es perfecta.
Tú eres perfecto porque estás en Cristo, porque confías plenamente en Cristo. Y eso quiero que lo guarden bien en su mente. Somos perfectos porque estamos unidos a Cristo. Nuestras relaciones son otro asunto, pero no tienen que ver con perfección cristiana. Espero que me estés entendiendo. Nuestras relaciones son otro punto que no tienen que ver con perfección cristiana. Tienen que ver con tu mal carácter, tienen que ver con tus ideas, porque a veces nos hacemos ideas, tienen que ver con nuestra genética. Sabía que, por ejemplo, ahorita que hemos estado teniendo las reuniones de matrimonio, en un estudio que estaba leyendo, me llamó la atención que curiosamente decía una doctora que habla sobre la menopausia, y no es cristiana, por cierto, que en la etapa de la menopausia de las mujeres, porque es un proceso natural en las mujeres, en la etapa de la menopausia es muy común encontrar a mujeres que se dejan de llevar con otras mujeres. Entonces no tiene que ver con el diablo, no tiene que ver con que eres mal creyente, con que eres inmaduro. Es biológico. ¿Sí me están entendiendo? Que de repente la persona que te caía muy bien, tu amiga, y si lo traemos a la congregación, o tu hermana de muchos años y con la que convivías, de repente te choca ya. Ya no quieres estar con ella, te molesta cuando te habla, te molestas por cualquier cosa, te enojas y dices, Señor, ya llévate a esta hermana, ya no la aguanto. ¿Qué pasa? ¿Se le metió el diablo a esa hermana? No, es biológico. Es simplemente biológico. Pero sigue siendo una mujer perfecta porque estás en Cristo. ¿Sí me van entendiendo? Y curiosamente, los hombres en la andropausia se llevan mejor con otros hombres. Son más amables, más cariñosos, más amistosos. Así nos hizo Dios. Espero que me vayas entendiendo. Así que la perfección cristiana no tiene que ver con tu comportamiento, con lo que haces o dejas de hacer, sino con tu fidelidad, tu plena confianza. Ahora es Cristo y solamente Cristo. Nada y nadie más. Si ya no existen los dones en la actualidad, si esto fue parte de un periodo de transición para que la iglesia, era una forma, la iglesia llena de dones, era el mensaje de parte de Dios: yo estoy con ustedes, yo los amo, no los voy a abandonar, y la prueba está aquí, en que estoy con ustedes. Entonces tú lees las escrituras y te das cuenta cómo suceden muchas cosas: milagros, enfermos que son sanados de forma milagrosa, situaciones, muertos que resucitan. Es una forma en la que Dios le está diciendo a la iglesia del primer siglo: los amo, no escuchen lo que dicen los judaizantes, que ustedes están bajo mi maldición, yo estoy con ustedes, yo los amo, y aprendan a confiar en mí, porque esto se va a terminar. ¿Qué se va a terminar? La persecución del judaísmo sobre la iglesia del primer siglo. ¿Cómo vivimos ahora entonces, hermanos? Quiero que me acompañes al libro de los Hechos, y ya con esto quiero terminar. Hechos capítulo 9. Versículo 39 al 43. Hechos capítulo 9, versículo 39 al 43. Aquí te vas a encontrar una historia que creo nos ejemplifica muy bien la transición entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, porque te vas a encontrar con una sanidad o con un acto milagroso que Dios opera a través de Pedro en una mujer que acaba de morir, y con la vida común de una mujer que hace lo que somos llamados a hacer en la vida del nuevo pacto, donde ya no está lo sobrenatural, pero sí la presencia de Dios. Dios no es solamente, o más bien Dios no actúa solamente en lo sobrenatural. ¿Cómo sabemos que Dios está presente? ¿Cómo sabemos que Dios está con nosotros? No por los aspectos sobrenaturales, que ya no están porque no son para nuestra época. Pero observa lo que dice en el verso 39. Hechos capítulo 9, versículo 39. Entonces Pedro, levantándose, fue con ellos, unos hombres que habían ido a llamar a Pedro por la muerte de Tabita, y cuando llegó, lo llevaron al aposento alto, y todas las viudas se presentaron delante de él llorando y mostrando cuantas túnicas y mantos hacía Tabita cuando estaba con ellas. Entonces Pedro, sacando a todos y puesto de rodillas,
oró y volviéndose hacia el cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió sus ojos y viendo a Pedro se incorporó. Y dándole la mano la levantó y llamando a los santos y a las viudas la presentó viva. Una historia que mezcla la transición del antiguo pacto, el poder sobrenatural de Dios en medio de la iglesia, y la vida natural de la iglesia bajo el nuevo pacto. Si estamos en la época donde los dones han cesado, donde tú ya no tienes que rascarte la cabeza y decir, yo quiero saber qué don tengo, porque muchas veces incluso hacemos listas de dones que no existen, y a lo mejor tienes el don de la alabanza, tienes el don de esto, tienes el don de aquello. En lugar de eso, puedes ver cómo Tabita es un buen ejemplo de la vida en el nuevo pacto. ¿Qué hacía Tabita? En el versículo 35, versículo 36 dice que Tabita era una discípulo. Entendemos que una discípula del Señor Jesucristo. A través de Pedro, que probablemente era el hombre que había llevado el evangelio a Jope, lugar donde Tabita conoció el evangelio. Pero el término discípulo significa aprendiz, alguien que aprende a hacer lo que su maestro hace. ¿Sabes cuál es la esencia del cristianismo o cuál es la certeza y la principal señal de que Dios está con su pueblo? No los milagros, no las cosas sobrenaturales. En el libro del profeta Miqueas, el profeta Miqueas le dice al pueblo de Israel algo que Israel había dejado de hacer. Y el profeta reprende al pueblo de parte de Dios con estas palabras: señores, Dios les ha dicho qué es lo que quiere de ustedes. ¿Y qué es lo que pide de ustedes? Hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Eso es lo que Dios pide del pueblo bajo el antiguo pacto y de lo que pide del pueblo bajo el nuevo pacto. Él no pide, hagan milagros. ¿Cómo la gente va a saber que está con nosotros si nunca hay milagros en esta congregación? ¿Sabes cómo la gente va a saber que Dios está con nosotros? Porque hacemos lo que hizo Dios en la persona de Jesús. ¿Y qué hizo Dios en la persona de Jesús? Amó a su pueblo. ¿Te acuerdas que estábamos viendo que cuando Jesús comienza su ministerio, dice que él vio a tanta gente como ovejas sin pastor y le dolieron las entrañas, se le amarraron las entrañas? Ese dolor, creo que este ejemplo lo ponía en otra congregación, les decía, ese dolor de las entrañas es como cuando tú estás en casa tranquilo, sentado, llegaste de la congregación el domingo, estás a punto de comer o terminaste de comer, te sientas en el sillón, en el sofá para ver la televisión y de repente suena el teléfono, suena tu celular. Tú levantas el celular, respondes el celular y del otro lado de la línea se escucha una voz entrecortada que te dice, te llamo para avisarte que tu familiar acaba de sufrir un accidente. ¿Qué es lo que sientes cuando escuchas esas palabras? Imagínate que te están hablando de tu hijo, o de tu papá, de tu mamá, de alguien muy cercano, de alguien a quien amas. Comienzas a sentir un nerviosismo que te hela todo el cuerpo. Quizá comienzas a sudar e imaginarte lo peor. ¿Cómo está? ¿Dónde está? Y quieres llegar inmediatamente donde está esa persona que amas. Sientes que que el estómago se te revuelve, que la digestión se detiene, tu corazón empieza a latir con rapidez. Eso, mis hermanos, es amor. Eso es amor. Y eso fue lo que sintió Jesús cuando vio a su pueblo. Sintió dolor, sintió angustia, sintió pesar, sintió que el cuerpo se le helaba, que sentía angustia de ver a tanta gente que debería estar viviendo las bendiciones de Dios oprimida por un pueblo indiferente, por un sistema indiferente, por el judaísmo indiferente y por un imperio que los estaba oprimiendo. ¿Sabes qué le llevó a Tabita a ocuparse de tantas viudas? Eso significa ser discípulo.
Seguramente ella aprendió de Jesús y aprendió de Pedro. ¿Aprendió qué? No tanto el trabajo manual, aprendió a amar a las personas. De eso se trata el cristianismo. Aprender a amar a las personas. Algo que el apóstol Pablo reclamó constantemente a la iglesia de Corinto fue, a pesar de que tiene muchos dones, no aman. Son ricos en dones, pero no aman. Ustedes tienen tantas expresiones del poder sobrenatural de Dios en ustedes y no aman. No es el recurso, es el amor lo que nos lleva a actuar en favor de las otras personas. No es el recurso, hermanos. Porque nosotros podemos decir, es que no tengo recurso, ¿cómo ayudar a otros? No tengo amor, por eso no ayudo a otros. Ahora, nosotros como creyentes, la Biblia dice que hemos sido inundados del amor de Cristo, que el amor de Dios ha sido derramado en nosotros. Ninguno de nosotros puede decir, no tengo amor, porque el amor de Dios ha sido derramado sobre nosotros. Entonces, a veces nos falta disposición. A veces nos falta observar. Quizá entre nosotros como creyentes y a otras personas a nuestro alrededor, ¿a quién puedo amar? No a quién le puedo dar algo. ¿A quién puedo amar? Porque si amas, entonces sabrás exactamente qué hacer en favor de la persona que amas. Si no amas, vas a buscar, a ver qué es lo que no me sirve y te lo doy. A ver qué es lo que ya no ocupo, ya no me estorba aquí en mi casa y te lo doy. Eso no es amor. El amor es preocupación por la persona. Espero que me vayas entendiendo. Eso es lo que mueve a Tabita. Ella era una discípulo, dice el texto en el verso 35. Alguien que había aprendido. No que había aprendido a hacer milagros, no que había aprendido a orar por los enfermos. Alguien que aprendió de Jesús y de Pedro a amar a las personas. Porque cuando tú amas, puedes llegar a otras personas. Puedes llegar a otra gente. La iglesia del siglo XXI no es llamada a tener noches de milagros, semanas de sanidad, oración por los enfermos. Somos llamados a algo mucho más necesario. Amar a las personas. Pero ese amor que es entrañable. ¿Y sabes por qué se llama entrañable? Porque surge desde las entrañas. Es decir, surge desde la preocupación y desde la ocupación por otra persona. No es un amor superficial. Es un amor, el amor entrañable es el amor que generalmente surge de lo más profundo, de la reflexión, de pensar, de dedicar tiempo, porque a veces podemos estar escuchando a alguien, fíjate que tengo estos problemas y fíjate que estoy así y así, estoy en esto y en aquello, y decimos, ay, pobrecito, pues ahí lo oramos por ti. No, el amor entrañable es el que toma tiempo, el que piensa en la persona, en el que trata de pensar cuánto estás sufriendo y qué es lo que yo puedo hacer para aliviar tu dolor. Todos nosotros tenemos la capacidad de amar a otra gente porque Dios está con nosotros. La forma en que la gente se va a dar cuenta, va a ser evidente que Dios está con nosotros, no es porque digan, oye, fui a tu congregación y sorprendente los milagros que pasan ahí. Es imposible decir que Dios no está con ustedes porque cuántos milagros pasan o qué bien se siente la alabanza. No. La forma en que la gente va a decir, yo veo que Dios está con ustedes es porque ustedes realmente aman, porque realmente se preocupan, porque les interesa, porque no solamente hacen una oración, sino que realmente se interesan por las personas. Las oraciones las hacían los fariseos, pero solo Jesús amó a las personas. Herodes tenía una buena política de dar a los pobres. ¿Saben por qué tantos israelitas seguían a Andrés Manuel, digo a Herodes? Porque le daba de comer a la gente. Porque tenía un lema, primero los pobres. Pero les cobraba así de impuesto, créanme. Ese sueño ya lo tuve. Alimentaba a los pobres, los pobres querían mucho a Herodes,
Porque en los tiempos de hambre llegaban a las ciudades costales de grano para alimentar a los pobres, pero no sabes cuántos impuestos les cobraban, que los dejaban más pobres. Pero solo Jesús los amó de verdad. Herodes los vio como un peldaño para su posición política. Si les doy, van a confiar en mí. Jesús los amó como personas, como seres humanos. ¿Cómo vivimos en esta era del nuevo pacto? No necesitamos milagros. Simplemente necesitamos dejar que el amor que ya está en nosotros, porque Dios está con nosotros, fluya a los que están a nuestro alrededor. Y cuando el amor esté ahí, entonces, y eso implica también aprender a ser iglesia, entonces no va a ser necesario pensar, ¿qué está haciendo la iglesia para satisfacer las necesidades de otras personas? Sino, ¿cómo yo con mis recursos puedo amar a mi vecino? ¿Puedo amar a mis familiares que no son creyentes? Puedo amar a otras personas. Y a lo mejor puedo decir, puedo ir a la iglesia y decir, hermanos, hay una necesidad en uno de mis vecinos. Y yo he estado haciendo eso, pero quisiera que me apoyaran para poder ayudarlo. Pero te das cuenta, no es algo que organiza la iglesia, no es algo que organiza el pastor o que organiza una directiva, es algo que surge del amor de cada creyente. Y que busca formas y recursos, tanto propios o de la iglesia, para satisfacer las necesidades y decirle, te amamos, a quien está pasando por una necesidad o que está necesitado de ese amor. Vamos a concluir con la enseñanza y vamos a terminar haciendo una oración. No te preocupes